El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció su renuncia como primer ministro del país y líder del partido gobernante. Trudeau dejará el cargo una vez que se elija un nuevo líder del Partido Liberal. A las afueras de su residencia, el primer ministro dijo que el Parlamento de Canadá quedará suspendido hasta el 24 de marzo mientras se elige un nuevo líder. Trudeau, quien encabezó el Partido Liberal durante 11 años y fue primer ministro durante 9, se enfrentaba a una serie de crisis cada vez mayores, desde las amenazas de aranceles de Donald Trump hasta la renuncia de aliados clave y encuestas de opinión desastrosas. En Francia, comenzó este lunes el juicio al expresidente Nicolas Sarkozy. Está acusado de haber recibido millones de euros en financiación ilegal del difunto exlíder de Libia, Muammar Gaddafi, para su exitosa campaña presidencial de 2007. Sarkozy, que se mostró relajado y conversando con abogados y otros acusados en la sala del tribunal antes de la audiencia, siempre ha negado los señalamientos. Se espera que el juicio dure más de 3 meses. Si es hallado culpable, Sarkozy podría enfrentar hasta 10 años de prisión y unos $386.000 en multas. Las cámaras de vigilancia de una tienda en China muestran el impacto del terremoto, productos cayendo de los estantes y clientes corriendo en busca de seguridad. Este sismo de magnitud 7,1 sacudió la región autónoma de Xizang en China la mañana del martes, seguido por múltiples réplicas que mantienen a los residentes en alerta. Hasta ahora se han reportado al menos 95 muertos, 130 heridos y cientos de casas dañadas, según las autoridades locales. Según la agencia de noticias de Reuters, con una profundidad de solo 10 kilómetros, el epicentro se situó cerca de la pequeña localidad de Sogo, hogar de más de 6.900 personas. Los equipos de rescate, incluidas las fuerzas aéreas chinas, se han unido a las labores de búsqueda, informó la cadena estatal CCTV. Equipos de rescate, incluidos más de 1.500 bomberos y voluntarios, trabajan mientras miles de suministros como carpas, abrigos y camas han sido enviados para ayudar a los afectados en esta fría región montañosa. La región de América Latina muestra un panorama muy variado en materia de inflación. Argentina lidera el ranking con 166% de inflación. Le sigue Venezuela con 67%. En sexto, séptimo y octavo lugar está Brasil, México y Chile. El país centroamericano con mayor inflación es Honduras con 3.94% y se ubica en el puesto 9. Y en último lugar del ranking está El Salvador con inflación negativa del menos 0.31%. Para economistas, Argentina es uno de los casos más notables, ya que a pesar que está en primer lugar como el país con los precios más altos, viene logrando una importante desaceleración al bajar su inflación de 300% a 166% en un solo año. En cuanto a las principales economías de la región, Brasil, México y Chile, hasta noviembre mantenían una inflación que rondaba entre 4.2% y 4.8%, pero que los especialistas consideran que es un rango saludable. Pero hay otros países donde la inflación ha descendido tanto que pasó a un valor negativo, es decir, deflación. Es el caso de El Salvador, Costa Rica y Panamá, donde ha influido el proceso de ajuste global. Para los economistas, la región continuará dando pelea contra el aumento de precios en los próximos meses. En el caso de los países con deflación, si esto se acentúa, indicaría una dinámica económica lenta, trayendo otro tipo de efectos adversos más significativos para la población. Un atún rojo del tamaño de una motocicleta se vendió por más de $1 millón en el mercado de pescado más prestigioso de Japón. Es el segundo precio más alto registrado durante la subasta de Año Nuevo. Según la agencia de noticias japonesa Kyodo, el grupo Onodera, que posee una estrella Michelin, compró el pescado de 276 kilogramos. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el atún rojo está en peligro de extinción y es el atún más grande, que puede vivir hasta 40 años.